Hay personas que hablan poco, pero controlan completamente una habitación. No levantan la voz. No buscan atención. No intentan agradar. Y aún así, todos terminan observándolos. Porque el silencio tiene algo extraño. Cuando alguien habla demasiado, revela ansiedad. Pero cuando alguien guarda calma mientras todos reaccionan, genera tensión. Y la mente humana odia la tensión. Por eso las personas frías suelen ser malinterpretadas. Algunos las llaman arrogantes. Otros, peligrosas. Otros simplemente sienten incomodidad cerca de ellas, aunque no sepan explicar por qué. Pero lo más inquietante no es eso. Lo verdaderamente inquietante es que muchas veces el silencio no nace de la tranquilidad. Nace del control, de emociones ocultas, de heridas viejas, de observación constante. Y cuando una persona aprende a esconder lo que siente, algo cambia en su forma de relacionarse con el mundo. Porque desde ese momento, deja de reaccionar como los demás. Y ahí comienza el verdadero poder psicológico. La mayoría de las personas creen que el poder está en hablar bien, en convencer, en impresionar, en tener presencia. Pero en la vida real, las dinámicas humanas funcionan diferente. Piensa en una discusión. La persona más nerviosa suele hablar rápido. Explica demasiado. Justifica cada palabra. Intenta controlar la percepción de los demás. Mientras tanto, la persona silenciosa observa. Y esa diferencia cambia completamente la energía de la interacción. Porque el cerebro humano interpreta el silencio como información incompleta. Y cuando no entendemos lo que alguien piensa, comenzamos a proyectar. Ahí nace la tensión. En una oficina ocurre constantemente. Todos ríen. Todos hablan. Todos intentan encajar. Pero hay alguien al fondo que casi nunca opina. Solo mira. Escucha. Analiza. Y aunque no haga nada extraordinario, termina generando más presencia que el resto. ¿Por qué? Porque la incertidumbre crea atención. La mente humana necesita llenar vacíos. Necesita interpretar señales. Necesita entender emociones. Y cuando alguien no entrega información emocional fácilmente, se vuelve impredecible. Pero aquí es donde casi todos se equivocan. Ser frío no siempre significa ser fuerte. A veces significa haber aprendido demasiado temprano que mostrar emociones puede ser peligroso. Un niño ignorado aprende a callar. Una persona traicionada aprende a desconfiar. Alguien humillado en público aprende a esconder reacciones. Y poco a poco, la expresión emocional empieza a desaparecer. No completamente. Solo en la superficie. Porque por dentro, muchas veces siguen sintiendo todo. Solo que ya no lo muestran. Y desde ese momento, las relaciones cambian. Las conversaciones cambian. Las discusiones cambian. Incluso el amor cambia. Porque cuando alguien deja de reaccionar emocionalmente como los demás, comienza a jugar bajo reglas diferentes. Y la mayoría nunca nota ese cambio hasta que ya es demasiado tarde. La mayoría de las personas creen que alguien frío nació así. Como si hubiera personas naturalmente distantes, naturalmente silenciosas, naturalmente incapaces de conectar emocionalmente. Pero casi nunca funciona de esa manera. La mayoría de las veces, la frialdad emocional no aparece de la nada. Se construye lentamente. Después de suficientes decepciones. Después de suficientes momentos donde alguien mostró lo que sentía, y terminó arrepintiéndose. Porque hay experiencias que cambian la forma en la que una persona se relaciona con el mundo. Un adolescente que fue humillado frente a otros aprende a medir cada palabra. Una mujer que entregó confianza y recibió traición aprende a ocultar emociones. Un hombre que pasó años sintiéndose ignorado aprende a no expresar necesidad emocional. Y poco a poco, algo comienza a apagarse en la superficie. Al principio el cambio es pequeño. La persona deja de explicar tanto lo que siente. Después deja de reaccionar con intensidad. Luego empieza a guardar silencio incluso cuando algo le duele. Hasta que llega un momento en el que los demás comienzan a describirla de la misma manera. Es muy fría. Nunca muestra emociones. Parece que nada le afecta. Pero lo más inquietante es que muchas veces sí le afecta. Mucho más de lo que parece. Solo que aprendió que reaccionar demasiado puede convertirse en una debilidad visible. Y desde ese momento, el silencio empieza a sentirse más seguro que la honestidad emocional. Ahí es donde casi todos se equivocan. Porque la mayoría interpreta el silencio como indiferencia. Pero muchas veces el silencio no significa ausencia de emociones. Significa exceso de emociones contenidas. Significa miedo a volver a sentirse expuesto. Miedo a verse vulnerable frente a las personas equivocadas.
Y cuando alguien vive suficiente tiempo en ese estado, desarrolla una habilidad peligrosa: esconder perfectamente lo que ocurre por dentro. En reuniones sociales se nota rápido. Mientras todos intentan agradar, hablar y llamar atención, la persona silenciosa observa. Escucha más de lo que habla. Analiza pequeños cambios de energía. Miradas incómodas. Tensión escondida detrás de sonrisas falsas. Porque cuando alguien deja de expresarse constantemente, empieza a leer mejor a los demás. Y eso cambia completamente la dinámica social. Porque las personas que observan demasiado terminan entendiendo cosas que otros no ven. Detectan inseguridades rápidamente. Notan quién busca validación desesperadamente. Notan quién miente. Quién compite. Quién necesita aprobación. Y mientras el resto intenta controlar la percepción que generan, la persona silenciosa simplemente permanece tranquila. Ahí nace una sensación extraña. Una sensación de presencia. Porque el ser humano interpreta el autocontrol emocional como poder. Incluso cuando ese control nació originalmente del dolor. Pero aquí comienza algo todavía más profundo. Con el tiempo, algunas personas descubren que el silencio no solo protege, también altera emocionalmente a los demás. Una pausa larga durante una conversación puede generar ansiedad. Una reacción mínima puede hacer que otra persona piense demasiado. Un mensaje ignorado durante horas puede consumir completamente la mente de alguien inseguro. Y cuando descubren eso, todo cambia. Porque entienden que quien controla sus reacciones emocionales muchas veces controla la interacción completa. La otra persona empieza a llenar los vacíos sola. Empieza a imaginar escenarios. Empieza a buscar explicaciones donde no las hay. La incertidumbre empieza a hacer el trabajo. Por eso las personas emocionalmente reservadas suelen generar tanto impacto psicológico. No necesariamente porque sean más inteligentes, ni más fuertes, sino porque la mente humana se obsesiona con aquello que no puede leer fácilmente. Lo claro tranquiliza. Lo ambiguo consume atención. Y cuando alguien mantiene cierta distancia emocional, automáticamente se vuelve más difícil de interpretar, más difícil de predecir, más difícil de controlar. Ahí nace gran parte de su presencia psicológica. Pero existe una verdad incómoda detrás de todo esto. Muchas personas frías no están en paz. Solo están cansadas. Cansadas de explicar lo que sienten. Cansadas de decepcionarse. Cansadas de esperar reciprocidad emocional y terminar vacías. Entonces empiezan a reducir todo lo visible. Menos entusiasmo. Menos apego. Menos reacción. Como si sentir menos pudiera protegerlas más. Y desde afuera parecen completamente invulnerables. Aunque por dentro sigan librando guerras silenciosas que nadie alcanza a ver. Porque las emociones ocultas no desaparecen. Solo aprenden a esconderse mejor. La mente humana tiene una relación extraña con la incertidumbre. La odia, pero al mismo tiempo queda atrapada en ella. Por eso las personas impredecibles generan tanto impacto emocional. Porque cuando alguien es completamente fácil de leer, el cerebro se relaja. Entiende el patrón. Sabe qué esperar. Pero cuando una persona actúa de forma reservada, cuando no muestra todas sus emociones, cuando parece emocionalmente difícil de alcanzar, algo cambia en la percepción de quienes la rodean. La atención aumenta. La curiosidad aumenta. Y lentamente también aumenta la obsesión. Piensa en dos personas completamente distintas. La primera responde cada mensaje inmediatamente. Siempre está disponible. Siempre demuestra interés. Siempre entrega claridad emocional. Con ella nunca existen dudas. Ahora piensa en alguien diferente. Alguien que desaparece por momentos. Que responde corto. Que nunca revela completamente lo que siente. Que parece mantener cierta distancia incluso cuando hay conexión emocional. ¿Quién ocupa más espacio mental? La mayoría ya conoce la respuesta. Porque el cerebro humano funciona de manera peligrosa, se obsesiona con lo incompleto. Lo ambiguo permanece más tiempo en la mente que lo totalmente resuelto. Y aquí es donde comienza el verdadero poder social de la imprevisibilidad. Cuando alguien no entrega toda la información emocional, las personas empiezan a llenar los vacíos solas. Interpretan silencios. Analizan mensajes. Buscan señales escondidas. Intentan entender cambios mínimos de energía. Y sin darse cuenta, terminan pensando demasiado en alguien que realmente dijo muy poco. Porque la incertidumbre emocional consume atención de una forma brutal. La mente humana necesita cerrar patrones abiertos. Necesita respuestas. Necesita certeza. Y cuando no la consigue, entra en un estado constante de búsqueda psicológica.
Por eso muchas personas silenciosas parecen más poderosas socialmente de lo que realmente son. No porque necesariamente tengan más valor, sino porque la percepción humana asocia escasez emocional con importancia. Lo demasiado accesible pierde impacto rápidamente. Lo difícil de interpretar genera tensión. Y donde hay tensión, hay atención. En oficinas esto ocurre constantemente. El empleado que intenta agradar a todos termina siendo predecible, mientras que la persona más reservada genera una sensación diferente. Habla poco. Opina solo cuando es necesario. No busca validación constantemente. Y precisamente por eso los demás comienzan a prestar más atención cuando finalmente habla. La incertidumbre crea presencia. Porque cuando alguien nunca revela completamente sus emociones, parece emocionalmente autosuficiente. Y la autosuficiencia psicológica genera respeto. Aunque muchas veces esa imagen sea parcialmente falsa. Porque detrás de muchas personas impredecibles existe inseguridad emocional muy bien controlada. Existe miedo a depender. Miedo a verse demasiado disponible. Miedo a perder valor frente a los demás. Entonces aprenden a dosificar emociones. A controlar respuestas. A mantener cierta distancia estratégica incluso cuando sienten apego real. Y lo más inquietante, es que algunas personas descubren conscientemente el efecto que esto produce. Descubren que responder menos genera más interés. Descubren que mostrar menos entusiasmo aumenta la atención ajena. Descubren que la distancia emocional puede convertirse en una herramienta de influencia social. Ahí el silencio deja de ser solamente defensa emocional. Empieza a convertirse en estrategia. Una estrategia extremadamente efectiva en un mundo donde casi todos buscan desesperadamente validación inmediata. Pero aquí aparece un problema profundo que casi nadie menciona. Las personas que viven demasiado tiempo detrás de una imagen emocionalmente controlada comienzan a desconectarse incluso de sí mismas. Ya no saben cuándo están siendo auténticas y cuándo están actuando para mantener poder psicológico. Ya no saben cuánto mostrar, cuánto ocultar, cuánto sentir realmente. Y lentamente la máscara emocional empieza a fusionarse con la identidad. Porque alguien que pasa años evitando vulnerabilidad termina sintiendo miedo incluso frente a conexiones genuinas. Ahí comienzan muchas relaciones emocionalmente vacías. Personas que desean afecto, pero no saben recibirlo sin perder sensación de control. Personas que quieren conexión, pero sienten ansiedad cuando alguien se acerca demasiado. Entonces hacen algo contradictorio. Se alejan. Se enfrían. Desaparecen emocionalmente por momentos. Y mientras más impredecibles se vuelven, más impacto generan en la mente de otros. Porque el cerebro humano interpreta lo incierto como algo importante que necesita resolver. Pero la parte más triste es esta. Muchas veces las personas emocionalmente impredecibles no están intentando manipular a nadie. Solo aprendieron a sobrevivir así. Aprendieron que mostrar demasiado interés podía terminar en rechazo. Aprendieron que depender emocionalmente podía destruirlas. Entonces comenzaron a controlar cada reacción visible, cada mensaje, cada expresión, cada silencio, hasta que un día dejaron de relacionarse naturalmente. Y empezaron a relacionarse desde la protección constante. Porque cuando alguien pasa demasiado tiempo escondiendo vulnerabilidad, termina convirtiendo la distancia emocional en costumbre. Y desde afuera parece misterio, parece poder, parece control absoluto. Pero muchas veces, solo es miedo sofisticado disfrazado de calma. Hay una diferencia enorme entre alguien que guarda silencio porque está en paz, y alguien que guarda silencio porque entendió el efecto psicológico que produce en los demás. Porque cuando una persona descubre que controlar sus reacciones emocionales altera completamente una interacción, algo cambia en su manera de relacionarse con el mundo. A partir de ese momento, el silencio deja de ser solamente una defensa. Empieza a convertirse en una herramienta de poder. Piensa en una discusión común. Una persona intenta explicarse desesperadamente. Habla rápido. Justifica cada palabra. Se altera emocionalmente porque necesita ser entendida. Mientras tanto, la otra persona permanece tranquila. No responde inmediatamente. No cambia expresión. No revela lo que está pensando. Y poco a poco la tensión empieza a crecer. Porque cuando alguien no entrega reacción emocional, el otro pierde estabilidad psicológica. Comienza a preguntarse qué está pasando. Si dijo algo incorrecto. Si perdió el control de la situación. Y desde ese instante la dinámica cambia completamente. La reacción emocional entrega poder. Porque quien pierde primero el control emocional suele perder también el control psicológico de la interacción.
Y muchas personas aprenden esto demasiado bien. Aprenden que un silencio largo puede generar ansiedad, que una mirada fría puede intimidar más que un grito, que responder poco puede hacer que otra persona revele demasiado intentando llenar el vacío. Entonces empiezan a usar el silencio estratégicamente, no para evitar conflicto, sino para dominar emocionalmente el ambiente. En relaciones afectivas esto ocurre constantemente. Una persona siente miedo de perder conexión. La otra lo percibe. Y en lugar de buscar claridad emocional, se vuelve todavía más distante. Responde menos. Desaparece emocionalmente por momentos. Mantiene una actitud impredecible. Y la mente de la otra persona empieza a entrar en caos. Porque el afecto inconsistente produce una de las formas más fuertes de dependencia psicológica. Un día cercanía intensa. Otro día frialdad absoluta. Un día validación emocional. Otro día silencio total. Y el cerebro queda atrapado intentando recuperar la versión cálida que apareció al principio. Ahí nace el afecto intermitente, uno de los mecanismos psicológicos más adictivos que existen. Porque el ser humano soporta mejor el rechazo claro que la recompensa impredecible. Cuando alguien desaparece emocionalmente sin explicación, la mente sigue buscando respuestas. Sigue intentando recuperar conexión. Sigue esperando otra señal positiva. Y mientras más inconsistente se vuelve la otra persona, más espacio ocupa dentro de la mente. La incertidumbre emocional crea obsesión de una forma brutal. Pero lo más inquietante es que muchas personas no hacen esto conscientemente. No se despiertan pensando en manipular emocionalmente a otros. Simplemente aprendieron a relacionarse desde el miedo. Alguien que sufrió abandono aprende a retirarse emocionalmente antes de sentirse vulnerable otra vez. Alguien que fue manipulado aprende a controlar primero para no perder poder. Alguien que creció rodeado de inestabilidad emocional desarrolla distancia como mecanismo automático de supervivencia. Y lentamente la frialdad deja de sentirse como una estrategia. Empieza a sentirse como personalidad. En ambientes laborales también se ve constantemente. Hay líderes que entienden perfectamente el impacto psicológico del silencio. No necesitan levantar la voz. No necesitan mostrarse agresivos. Una pausa larga durante una reunión puede generar más presión que una discusión completa. Una expresión seria puede hacer que todos comiencen a corregir su comportamiento automáticamente. Porque el cerebro humano interpreta ausencia emocional como posible amenaza. Y frente a la incertidumbre, la mayoría de las personas se vuelve emocionalmente más obediente. Por eso algunas personas generan tanta tensión sin hacer casi nada. No es solo su apariencia. No es solo su actitud. Es la imposibilidad de leerlas completamente. La sensación constante de no saber qué están pensando realmente. Y cuando el ser humano no entiende algo, proyecta, imagina, exagera. Ahí el silencio empieza a adquirir un peso psicológico enorme. Pero existe una parte oscura en todo esto. Las personas que viven demasiado tiempo controlando emociones comienzan a desconectarse incluso de sus reacciones auténticas. Ya no saben cuándo están guardando silencio por inteligencia emocional, y cuándo lo están haciendo por miedo. Ya no saben cuándo realmente desean cercanía, y cuándo solo están protegiéndose automáticamente. Porque la máscara emocional, después de muchos años, empieza a pegarse al rostro. Y ahí aparece el verdadero problema. Alguien puede parecer completamente fuerte desde afuera, mientras por dentro vive agotado emocionalmente. Puede parecer frío, cuando en realidad solo está atrapado en un estado permanente de defensa psicológica. Porque controlar emociones constantemente consume energía. Consumir cada reacción, medir cada palabra, ocultar cada herida. Todo eso termina creando una distancia enorme entre la persona y el resto del mundo. Y lo más triste es que muchas veces quienes dominan mejor el silencio, son también quienes más miedo tienen de ser realmente vistos. La mente humana puede soportar muchas cosas. Rechazo, distancia, incluso dolor emocional. Pero hay algo que le cuesta muchísimo tolerar, no entender completamente a alguien. Por eso las personas frías y difíciles de leer generan tanta obsesión psicológica. Porque dejan espacios vacíos. Y la mente humana odia los vacíos. Necesita respuestas. Necesita certeza. Necesita interpretar señales emocionales para sentirse segura. Cuando no puede hacerlo, comienza a perseguir explicaciones de forma casi automática. Piensa en alguien que muestra exactamente lo que siente todo el tiempo. Si está feliz, lo notas. Si está molesto, también. Si le interesas, lo demuestra claramente. Con el tiempo,
Tu cerebro entiende el patrón emocional de esa persona y deja de gastar energía intentando descifrarla. Pero con las personas frías ocurre algo completamente distinto. Nunca sabes exactamente cuánto sienten. Nunca sabes qué están pensando realmente. Nunca sabes si están emocionalmente involucradas o simplemente actuando desde costumbre. Y esa ambigüedad mantiene la mente atrapada. La incertidumbre emocional crea adicción psicológica. Porque cuando algo queda incompleto, el cerebro sigue regresando una y otra vez buscando resolverlo. Ahí nace gran parte de la obsesión humana. No necesariamente desde el amor profundo. Muchas veces nace desde la falta de claridad emocional. Desde no saber dónde estás parado frente a alguien. Desde sentir conexión, sin recibir confirmación estable. Y cuanto menos comprensible parece la otra persona, más espacio ocupa dentro de la mente. Por eso muchas personas terminan obsesionadas con individuos emocionalmente distantes. Analizan mensajes pequeños. Revisan cambios mínimos de tono. Intentan interpretar silencios como si escondieran significados profundos. Y mientras más difícil parece obtener claridad emocional, más importante se vuelve esa conexión dentro de la cabeza. Porque el cerebro humano interpreta lo difícil de conseguir como algo valioso. Incluso cuando en realidad solo está persiguiendo ausencia emocional disfrazada de misterio. En relaciones afectivas esto se vuelve extremadamente intenso. Una persona emocionalmente abierta suele buscar seguridad. Busca reciprocidad. Busca señales claras de interés. Pero cuando se relaciona con alguien frío e impredecible, entra lentamente en un estado de ansiedad emocional constante. Un día recibe cercanía. Otro día distancia. Un día siente conexión profunda. Otro día parece no importar absolutamente nada. Y esa inconsistencia destruye la estabilidad mental de manera silenciosa. Porque la mente queda atrapada esperando el próximo momento de validación emocional. Ahí aparece uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos que existen, la recompensa intermitente. Exactamente el mismo principio que vuelve adictivos ciertos juegos o apuestas. Nunca sabes cuándo llegará la próxima señal positiva. Entonces sigues esperando. Sigues intentando. Sigues invirtiendo energía emocional. Y cuanto más impredecible se vuelve la otra persona, más difícil parece soltarse emocionalmente de ella. Pero aquí es donde casi todos se confunden. Muchas personas creen que están obsesionadas porque encontraron a alguien extraordinario, cuando en realidad están atrapadas en un ciclo psicológico de incertidumbre emocional. No persiguen solamente a la persona. Persiguen la necesidad de resolver lo que no entienden. Persiguen validación. Persiguen certeza. Persiguen una explicación emocional que nunca termina de llegar. Y las personas frías suelen potenciar eso sin siquiera darse cuenta. Porque al ocultar emociones constantemente generan una sensación permanente de distancia incompleta. Nunca se entregan del todo. Nunca permiten que los demás las lean completamente. Siempre parece existir algo escondido detrás de la mirada, detrás del silencio, detrás de las respuestas mínimas. Y la imaginación humana llena automáticamente esos espacios vacíos. A veces con fantasías. A veces con ansiedad. A veces con idealización extrema. Lo desconocido siempre parece más profundo de lo que realmente es. Por eso tantas personas terminan proyectando cualidades enormes sobre individuos emocionalmente cerrados. Les atribuyen inteligencia superior, fortaleza absoluta, misterio irresistible, cuando muchas veces detrás de esa frialdad solo existe miedo a la vulnerabilidad, miedo a mostrarse demasiado, miedo a depender emocionalmente de alguien incorrecto. Pero desde afuera, el silencio suele verse poderoso. En redes sociales este fenómeno se volvió todavía más intenso. La persona que publica poco, que aparece y desaparece, que nunca revela demasiado sobre su vida emocional, que mantiene cierta distancia incluso frente a la atención de otros. Ese tipo de presencia genera curiosidad constante, porque el cerebro moderno está acostumbrado a recibir exceso de información emocional todo el tiempo. Entonces cuando alguien rompe ese patrón y se vuelve difícil de interpretar, automáticamente destaca. Pero existe una consecuencia triste detrás de todo esto. Muchas personas frías también desean conexión real. También quieren sentirse comprendidas. También quieren afecto auténtico. Solo que ya no saben cómo acercarse sin sentir peligro emocional. Entonces mantienen control constante. Reducen vulnerabilidad. Ocultan necesidad emocional. Y lentamente convierten la distancia en parte de su identidad. Hasta que un día ya no saben si realmente disfrutan la soledad, o si simplemente olvidaron cómo permitir que alguien se acerque de verdad.
Y ahí aparece la paradoja más oscura de todas. Las personas que más obsesión generan muchas veces son también las más incapaces de entregarse emocionalmente por completo. Porque aprendieron a sobrevivir detrás del silencio. Y después de demasiado tiempo, el silencio deja de ser una herramienta. Se convierte en una prisión invisible. La mayoría de las personas ven a alguien frío y automáticamente asumen lo mismo. No siente demasiado. No le importa a nadie. Es emocionalmente fuerte. Pero casi nunca alcanzan a ver lo que existe debajo de esa superficie tranquila. Porque detrás de muchas personalidades silenciosas no hay superioridad emocional. Hay cansancio. Hay decepciones acumuladas. Hay heridas que aprendieron a esconderse tan bien, que terminaron pareciendo parte natural de la personalidad. Nadie construye muros emocionales sin motivo. Siempre hubo algo antes. Una traición que rompió confianza. Un abandono que cambió la forma de relacionarse. Una etapa donde mostrar sensibilidad terminó convirtiéndose en humillación. Y poco a poco la persona aprende algo peligroso: mientras menos emociones muestre, menos vulnerable se vuelve frente a los demás. Entonces empieza a controlar expresiones, a reducir entusiasmo, a ocultar apego emocional, a reaccionar cada vez menos, hasta que un día parece completamente inaccesible. Pero lo más inquietante es que muchas veces siguen sintiendo todo con la misma intensidad, solo que ya no lo expresan igual. Ahí aparece la gran diferencia entre no sentir y aprender a esconder perfectamente lo que se siente. Porque las personas emocionalmente frías suelen pensar demasiado antes de mostrar vulnerabilidad. Analizan riesgos. Analizan señales. Analizan posibles decepciones antes de abrirse realmente. Y mientras más veces fueron heridas en el pasado, más difícil se vuelve bajar la guardia. Algunas personas no dejaron de sentir, solo dejaron de mostrarse. Y esa frase explica muchísimo más de lo que parece. Porque el problema no siempre es ausencia emocional. Muchas veces el verdadero problema es miedo emocional disfrazado de autocontrol. Miedo a necesitar demasiado a alguien. Miedo a perder estabilidad emocional por otra persona. Miedo a depender. Entonces el silencio empieza a funcionar como armadura psicológica. Una armadura elegante, fría, difícil de leer, pero armadura al fin y al cabo. En relaciones humanas esto crea conflictos silenciosos constantemente. Una persona intenta acercarse emocionalmente. Busca conexión, busca claridad, pero la otra responde con distancia, con pausas largas, con dificultad para expresar lo que siente realmente. Y aunque exista afecto genuino, la relación empieza a desgastarse, porque nadie puede conectar profundamente con alguien que vive emocionalmente escondido todo el tiempo. Ahí comienzan las frustraciones invisibles. Uno siente que ama demasiado. El otro siente que mostrar demasiado puede destruirlo. Y lo más triste es que muchas personas frías ni siquiera disfrutan realmente esa distancia emocional. Solo se acostumbraron a ella. Aprendieron a sobrevivir desde ahí. Aprendieron a controlar cada reacción visible para no volver a sentirse expuestas. Entonces incluso cuando conocen a alguien que les importa de verdad, el mecanismo sigue funcionando automáticamente. Se retraen. Dudan. Guardan silencio cuando deberían hablar. Ocultan emociones cuando deberían expresarlas. Porque después de años protegiéndose, la vulnerabilidad empieza a sentirse como amenaza. Ahí es donde la frialdad deja de ser protección y comienza a convertirse en prisión. Porque alguien puede pasar años aparentando fortaleza mientras por dentro se siente completamente desconectado emocionalmente. Puede parecer autosuficiente, cuando en realidad solo aprendió a no esperar demasiado de nadie. Puede parecer tranquilo, mientras libra ansiedad constante detrás del silencio. Y como casi nunca lo expresa, los demás jamás imaginan lo que ocurre realmente dentro de su cabeza. En ambientes sociales esto suele confundirse con poder. La persona reservada parece estable, difícil de afectar, difícil de manipular, y muchas veces sí desarrolló un control emocional enorme. Pero ese control tiene un costo psicológico que casi nadie ve. Reprimir emociones constantemente agota. Medir cada palabra agota. Mantener una imagen emocionalmente impenetrable agota. Porque el ser humano no fue diseñado para vivir eternamente escondido detrás de una versión controlada de sí mismo. Por eso algunas de las personas más silenciosas parecen tan cansadas cuando creen que nadie las observa. Como si llevaran años sosteniendo un personaje emocional imposible de relajar completamente. Y lentamente comienzan a sentirse solas incluso rodeadas de gente. Porque nadie puede comprender profundamente a alguien que nunca se permite ser visto de verdad.
La armadura que te protege del dolor también puede impedir que recibas amor. Y ahí aparece la paradoja más humana de todas. Muchas personas emocionalmente frías desean exactamente lo mismo que todos los demás: conexión, seguridad, comprensión, tranquilidad emocional. Solo que ya no saben cómo acercarse sin activar automáticamente todos sus mecanismos de defensa. Entonces permanecen detrás del silencio, observando, midiendo, controlando, fingiendo que no necesitan demasiado. Aunque por dentro muchas veces exista una parte agotada de luchar sola todo el tiempo. Porque después de años escondiendo emociones, algunas personas ya ni siquiera recuerdan cómo se siente bajar completamente la guardia frente a alguien. Al final, las personas frías y silenciosas no son tan simples como parecen. La mayoría de las veces no nacieron así. Se fueron convirtiendo lentamente en esa versión de sí mismas después de demasiadas experiencias que les enseñaron a esconder emociones. Después de demasiadas decepciones. Demasiadas traiciones pequeñas. Demasiados momentos donde mostrarse vulnerables terminó convirtiéndose en dolor. Y poco a poco aprendieron a controlar cada reacción visible. A reducir palabras. A esconder necesidades emocionales detrás de una calma que desde afuera parece absoluta. Pero el silencio humano nunca está vacío. Siempre dice algo. A veces habla de inteligencia emocional. A veces habla de observación. A veces habla de control psicológico. Y otras veces, habla de heridas que aprendieron a quedarse quietas para sobrevivir. Porque hay personas que dejaron de explicar lo que sienten no porque ya no les importe nada, sino porque se cansaron de sentir que nadie realmente las entendía. Entonces comenzaron a vivir detrás de una versión más fría, más controlada, más difícil de alcanzar. Y ahí aparece algo inquietante. El mundo suele admirar a las personas emocionalmente impenetrables. Parecen fuertes. Parecen independientes. Parecen imposibles de afectar. Pero muchas veces nadie ve el costo interno de vivir así. Porque controlar emociones constantemente también agota. Reprimir reacciones agota. Fingir que nada duele termina agotando incluso a las personas más resistentes. Y con el tiempo, la distancia emocional que antes servía para protegerse empieza a convertirse en soledad silenciosa. La frialdad puede protegerte del dolor, pero también puede alejarte de todo lo que podría sanar ese dolor. Y esa es probablemente la paradoja más dura de todas. Muchas personas silenciosas desean conexión real. Desean sentirse comprendidas. Desean poder bajar la guardia sin miedo. Pero después de tantos años sobreviviendo detrás del control emocional, ya no saben cómo hacerlo naturalmente. Entonces siguen observando desde lejos. Siguen escondiendo emociones. Siguen aparentando tranquilidad incluso cuando por dentro sienten mucho más de lo que muestran. Tal vez por eso algunas personas generan una sensación tan extraña cuando las miras fijamente. Porque detrás de la calma parece existir algo contenido. Algo que nunca termina de salir completamente. Como si hubieran aprendido a convivir con emociones que jamás pudieron expresar del todo. Y cuanto más tiempo pasan escondiéndose detrás del silencio, más difícil se vuelve regresar. Pero quizá la verdadera pregunta nunca fue por qué algunas personas son tan frías. Quizá la verdadera pregunta es qué tuvo que pasarles para sentir que esa era la única forma segura de existir emocionalmente. Porque nadie construye una armadura tan pesada sin haber sentido antes el impacto del mundo sobre partes demasiado sensibles de sí mismo. Y tal vez ahí está la parte más humana de todas. Que incluso las personas más difíciles de leer, incluso quienes parecen más distantes, incluso quienes dominan perfectamente el silencio, muchas veces siguen esperando lo mismo que todos los demás. Un lugar donde no necesiten defenderse tanto. Un lugar donde puedan existir sin medir cada emoción. Sin controlar cada palabra, sin esconder constantemente lo que sienten. Porque al final, las personas más frías no siempre son las que menos sienten. Muchas veces, son las que aprendieron demasiado bien a ocultarlo.